Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te amo, gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestras vidas, Señor. A nosotros, Señor, como tus hijos, Señor, como tus siervos, Señor, como ministros del nuevo pacto, Señor, como ministerio, Señor, bendito Rey, Señor, que llevamos, Señor, que nos has entregado, Señor, para desarrollar y hacer una obra poderosa aquí en la tierra, Señor. Gracias. Gracias por ese amor, Señor, bendito Rey, Señor. Ese amor inagotable en tu vida, Señor, bendito Dios. Por eso eres amor, Señor. Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias. Y fuimos de grande estima para ti, Rey Santo, Señor. Al haber dado a tu Hijo, Señor, por nosotros, somos de grande estima para ti, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Y digno de alabar, digno de exaltar, Señor. Gracias, Rey. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sean bendecidos todos los oyentes, Señor, y que la palabra corra en sus vidas y sea glorificada, Señor. Sean bendecidos todos aquellos y todas aquellas de nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos escuchan, Señor. Edifica a los Padres Santos, Señor, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifícalos, Señor, y que esta palabra, Señor, entre, Señor, como espada de doble filo, Señor, y que parta, separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierna las intenciones de nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, solamente eres digno, Señor, de exaltación, Señor, de suprema alabanza, Señor. Y gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros, Señor, y estar intercediendo a la diestra del Padre, Señor, por nosotros, Señor. Gracias porque intercediste aún, Señor, para que enviaran el Santo Espíritu de Dios a nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, porque cuando nos hiciste hijos, Señor, nos sellaste con el Espíritu Santo de Dios como pertenencia tuya, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque nos has bautizado en Espíritu Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Y bendito Dios, Señor, gracias porque nos sostienes para vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, y damos gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Hoy vamos a compartir, seguir compartiendo la palabra de... Estamos hablando de un corazón conforme al del Señor, un corazón que hemos de prepararlo para ese ministerio, para ese llamamiento que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Empezando porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y entonces pues somos ministros del nuevo pacto, como dice la palabra de Dios. Y entonces es importante que nosotros desarrollemos esos ministerios, pero para eso tenemos que tener un corazón, ¿sí? Un corazón firme, un corazón ministrado, lo hablamos anteriormente. Entonces ahora vamos a mirar cómo podemos trabajar ese corazón, cómo moldear nuestro corazón para tener un corazón conforme al del Señor. Y lo habíamos hablado anteriormente, allí en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35 nos dice la palabra de Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces
Asimismo también el Señor escoge un rey, entonces nosotros somos reyes y sacerdotes, pero déjeme decirle que a este sacerdote le dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Queriendo decir, hermano, entonces, como aquellos hombres que edifican sobre la roca, ¿no? Y que esa es una casa firme, que vienen todas las desavenencias que vengan hacia la vida de uno, y la casa va a estar firme, no va a caer. Pero sin embargo, el Señor le dice a Samuel que, o sea, le dice a Elí, le está diciendo por medio de Samuel que él se ha suscitado un sacerdote que haga conforme a mi corazón, o sea, al mandato que el Señor desea en su corazón. Pero con David es algo muy diferente. Ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 nos dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Entonces aquí está diciéndonos que el Señor, óigalo bien, se ha buscado, ¿sí?, un varón conforme a su corazón. Una cosa entonces es que escoja un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, y otra cosa es un varón conforme al corazón de Dios. O sea que tendríamos como ejemplo, por decirlo así, la vida de este varón, para que nosotros podamos entender entonces lo que el Señor está diciendo. Y si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé están compartiendo la palabra, ¿sí? Están hablando en Antioquía de Pisidia, y entonces en el versículo 21 de Hechos de los Apóstoles capítulo 13 dice: Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, este cumple la función sacerdotal, lo que el Señor le dijo al sacerdote, que buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces, aquí dice en Hechos capítulo 13, dice en el versículo 21, dice que se ha quitado a Saúl de rey y ha levantado por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces son, o sea, un hijo de Dios, ¿sí?, conforme al corazón de Dios, es aquel que hace todo lo que el Señor le dice. Y entonces podríamos entonces decir que en Juan capítulo 4 nos dice la palabra de Dios algo bien precioso cuando el Señor está hablando con la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy
el que habla contigo. Esto es muy precioso, hermanos, de cómo el Señor se le manifiesta a la samaritana, ¿sí? Y se le muestra. Y esto nos dice la palabra de Dios, que cuando nosotros amamos la palabra, cuando nosotros cumplimos la palabra, entonces el Señor viene y se manifiesta. Esto lo dice en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, podríamos decir, pero si la samaritana que va a estar cumpliendo los mandamientos, y si eran idólatras, ¿sí? Pero, ¿por qué se acerca a esta mujer el Señor? Porque le era necesario pasar. Ahí lo dice bien claro, que era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y entonces, pues, si a uno le dicen que era necesario, ¿sí?, pasar por Samaria, entonces es porque había algo que el Señor le había dicho que debía de hacer. Entonces nosotros vemos cómo el Señor le habla a esta mujer y Él se le manifiesta a ella. Yo soy. ¿Sí? El yo soy, se manifiesta el yo soy, el Mesías. Y ella lo dice muy claro, dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero déjeme decirle que el Señor le habla a ella, dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí adoramos lo que nosotros adoramos, pero viene la hora, o sea, que no va a ser ni en este monte ni en el otro. O sea, no va a ser en Jerusalén la adoración, ni va a ser allá en Samaria la adoración. No va a ser ni en ese monte donde estaban, ni en ese otro monte van a hacer la adoración. Ahora va a ser en el monte santo de Dios. Ahora, porque el Señor ha abierto el camino a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿sí? Por la sangre del Cordero podemos ir a adorar, podemos estar en esos lugares, hermano, podemos estar en el lugar santo y en el lugar santísimo y permanecer en esos lugares. Entonces dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, un corazón adorador no es un corazón que esté cantando, ¿sí? Porque si nosotros vemos la vida de David, David canta los salmos, David escribe los salmos y los canta y los coloca porque a él le fue revelada la adoración en el monte santo de Dios, y le fue manifestado, le fue revelada la adoración, ¿sí?, en el tabernáculo mismo, y él coloca los cantores, ¿sí? Entonces podemos ver que este rey, o sea, era metido también con lo sacerdotal. Este rey no fue un rey solamente como lo fue Saúl. Y aún, hermanos, Saúl hizo sacrificio y Samuel le dijo: ¿por qué has actuado neciamente, locamente? ¿Sí? Pero si nosotros miramos al rey David, hermanos, el mismo Señor Jesús le dice a los fariseos, ¿sí? El mismo Señor Jesús le está diciendo que cuando los discípulos están comiendo espigas, ¿sí?, sin lavarse las manos, ¿sí?, y es un día sábado, y el hecho de arrancar una espiga para comer, ya están trabajando, ¿sí?, están quebrantando el día de reposo. Y entonces el Señor le dice a los fariseos, le dicen en el versículo 24, dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que dijo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la
preposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces es muy claro tanto lo del día del reposo, hermanos, y como también aún lo que el Señor está diciendo acerca de David, de comer de los panes de proposición que solamente eran para los sacerdotes, ¿sí? Y aún dio de comer con los que él estaba. Entonces es muy importante, hermanos, que este sacerdote Abiatar, Saúl lo mató por haber hecho esas cosas, ¿sí? Pero importante que este varón tenía mucho de andar en la gracia, hermanos, para que él pudiese comer, óigalo bien, para que él pudiese comer de ese pan. O sea, es que era un varón conforme al corazón de Dios. Era un varón donde el mismo Samuel dice, el mismo David, sí, en Samuel está diciendo que el Señor había hecho pacto con él. Y me llama la atención, si el Señor está haciendo un pacto con David, entonces es porque es un varón que había hecho, ¿sí? Había hecho algo bien tremendo. Por eso es que el Señor mismo lo escoge. Y allí en 2 Samuel capítulo 23, el versículo 5 nos dice: no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Tremendo esto, porque el Señor hacer un pacto perpetuo con David, o sea, sabemos que tiene que ver con el reinado, pero este varón, hermanos, ministraba en la presencia de Dios, ese varón también, y a mí me llama la atención porque él aún se vestía con efod, ¿sí? Y esto no es algo como muy, digámoslo así, como muy normal, que un varón se vista, ¿sí?, de lino fino y se ponga un efod, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo vemos en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 5, si nosotros lo vemos, el sacerdote, ¿sí?, el sacerdote Samuel, cuando era pequeño, ministraba delante de Dios con efod. Y ahí en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 18 nos dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Y nosotros también podemos ver que el rey David también ministraba así. Cuando fue a pasar el arca, ¿sí?, del pacto, yo estudiando esto me quedaba aterrado y decía: uy, tan tremendo que este varón era entendido, y él se pega con el sacerdocio para la adoración, pero también él se viste así. En Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Yahvé, de casa de Obed-Edom, con alegría, y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. O sea que eso me llama mucho la atención, porque él representaba también un sacerdocio, pero sabe mucho ese sacerdocio, que es el sacerdocio del Señor Jesús, que no era de ninguna de las tribus que se había hablado, como nos dice la palabra en Hebreos, que era de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo era la tribu de Judá, hijo de David, ¿sí? Por eso era que este hombre de allá,
el ciego de por allá, de las límites con el Jordán. ¿Cómo se llama esa ciudad que fue la primera que destruyeron? Jericó, eso. Bartimeo. Bartimeo, él le decía, le gritaba hijo de David. Y entonces eso es muy impactante, de que Bartimeo sepa, ¿sí?, su genealogía. Y entonces dice aquí que David vestía un efod con lino, o sea, un sacerdocio, y tenía que ver con el sacerdocio del Señor Jesús. Pero importante, hermano, que así como Samuel vestía también ese lino fino y un efod, entonces asimismo David él vestía. Y mire, hermanos, que aquí nos dice que los ancianos y que los levitas sacrificaron, ¿sí?, 7 novillos y 7 carneros. Pero yo encontraba que en esa misma escena David también ofreció un sacrificio. Dice aquí en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12, nos dice: Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David con efod, ¿sí?, con lino fino y efod, sacrifica un buey y un carnero. Los levitas sacrificaron otros animales, ¿no? Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero en este caso David estaba sacrificando, era un buey y un carnero. Y dice aquí que David, en el versículo 14, David danzaba, ¿no? David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Diríamos entonces que así como Saúl hizo el sacrificio y Samuel le dijo: ¿por qué has actuado locadamente?, hubieran podido frenar eso, porque David no era sacerdote, ¿sí? David no era sacerdote y David estaba sacrificando. Sin embargo, el Señor lo toma como un varón conforme al corazón de él. Y esto es lo importante, hermano, que muchas veces nosotros no hacemos cosas que el Señor nos dice que hagamos porque no me corresponden a mí. Pero si el Señor es el deseo del Señor que lo hagas, ¿sí? Y te acuerdas cuando tú le decías al pastor: perdóname porque hice estas cosas sin su permiso, pero era necesario hacerlas, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros entendamos eso, que en los momentos que el Señor nos dice hágalo, y entonces el pastor te reclamaba, ¿no? Y te decía por qué había hecho. Dice: perdóneme, pero era necesario hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces, así nos pasa a nosotros, pero este varón era porque amaba a Dios y él quería traer el arca del pacto, traerla a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Importantísimo. Y dice que así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahvé con júbilo y sonidos de trompeta. Entonces, podemos ver lo que era un rey donde hace un sacrificio y ha actuado locadamente, un rey vestido con vestiduras sacerdotales haciendo un sacrificio, ¿sí? Y que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces es importante porque él estaba siendo rey y sacerdote. Había comido de los panes de la preposición, que no le era permitido, sin embargo lo hace. Entonces podemos ver por qué David era un hombre, ¿sí?, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque era un hombre que no solamente
agradaba al Señor en lo que él hacía, y lo hacía de corazón y lo hacía con alegría, que es lo que el Señor nos habla a nosotros, sino por varias circunstancias también. Y podemos ver cuando David, por ejemplo, él va a la presencia del Señor, podemos ver cómo él consulta al Señor en sus situaciones que él pasa. Y entonces a mí me parece muy precioso, porque aún el Señor nosotros nos dice que los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. O sea que debemos de tener una dirección en las cosas que nosotros hacemos. Y esto es bien importante como hijos de Dios, de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y miren, hermanos, que Saúl, él consultaba al Señor, él buscaba al Señor y consultaba el efod. A mí me llama mucho la atención, o sea, lo que él hacía en esos tiempos cuando iba a la guerra, cuando él necesitaba una guianza en la guerra, cuando necesitaba una guianza del Señor. Él lo dice, y lo podemos ver en el Salmo 18, dice: te amo, oh Yahvé, fortaleza mía, roca mía. Yahvé es mi roca y mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y mi fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Óigalo bien. Entonces, mire la adoración y la alabanza con que este varón nos enseña a nosotros de buscarlo a él, de consultarlo a él. Y dice aquí: invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, esto es precioso, mis hermanos, como el salmista en esos momentos de angustia, él nos enseña, hermanos, a que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que nosotros busquemos al Señor con toda nuestra alma. Y vemos cómo David, no solamente él amó al Señor e escribió los salmos, sino que también aún David, él consultaba al Señor. Y podemos verlo en Primera de Samuel, capítulo 23, nos habla de cómo en esta guerra con los filisteos, él dice en el versículo 1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Yahvé diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Yahvé respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Mira, hermanos, que esto no salió a la carrera, y este varón era un varón valiente y tenía los 400 de David, ¿sí? Entonces este varón estaba bien equipado, pero no era con espada ni con fuerza, sino con la dirección del Santo Espíritu de Dios, con la dirección del Señor. Y por eso se dice que él consulta al efod. Dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí, nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Óigalo bien cómo le están diciendo aquí a David, le están diciendo esta. Y David le dice: entonces David volvió a consultar a Yahvé, y Yahvé le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos, óigalo bien, a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila,
y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró a Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado. Óigalo bien, hermano, es que esto es bien precioso. Y dice: lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entre esa ciudad con puertas cerradas con cerradura. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl le ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Esta es una vida, hermanos, donde está la confianza del Señor. Y en este salmo que es muy precioso, el Salmo 31, el salmista lo dice en el versículo 14 en adelante, dice: mas yo en ti confío, oh Yahvé, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. O sea que este varón tenía sus enemigos y tenía a Saúl y su séquito, pero él decía: en tus manos están mis tiempos. Así como el Señor Jesús, hermanos, él hacía la labor que el Padre le había enviado, y aún cuando lo quisieron apedrear, él se escabulló y después pasaba por en medio de ellos diciendo que todavía no era su tiempo de morir. Entonces David, él dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tus rostros sobre tu siervo, no sobre tu rey, sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Esto es precioso, hermano, porque un varón conforme al corazón de Dios, pues también tiene un corazón de siervo, no solamente de rey, de sacerdote, ¿sí?, para ministrar al Señor, para consultar al Señor, sino que también es un siervo dirigido por Dios. Un hijo dirigido por Dios. Nos dice en Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Este era un varón conforme al corazón de Dios y era guiado por el mismo Señor. Y este sacerdote, ¿sí?, Abiatar, con su efod, donde en ese efod tenía el urín y el tumín, ¿sí?, para que lo tengamos presente. Y esa era la consulta, donde él consultaba al Señor. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo también en 1 Samuel capítulo 30, aquí ya es otra consulta que el Señor, o sea, que David muestra aquí, por medio del Señor en su palabra nos muestra de este David. En el versículo 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y más David se fortalecía en Yahvé, su Dios. Óigalo bien, estaba angustiado, pero se fortalecía. ¿Qué era lo que había pasado? Que los amalecitas habían llevado a Siclag, la habían incendiado y se habían llevado a sus mujeres. Y entonces ahí mismo también estaba Abigail, las dos esposas de David, también habían sido llevadas cautivas. Y le habían comentado eso a David. David se angustió mucho y el pueblo lo quería apedrear.
Pero mire lo que dice, mas David se fortalecía en Yahvé su Dios. Y esto es bien importante, hermano, de tener la confianza en el Señor. Y a nosotros el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que nosotros podamos resistir contra el día malo. Eso nos lo dice en Efesios 6, capítulo 10. Entonces, mire que hay mucho paralelismo entre la vida de David y la vida de un hijo de Dios, en conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos formando nuestro corazón como el corazón de Dios, ¿sí? Así como lo era David. Y dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Yahvé diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, hermanos, esto es una vida, hermano, guiada por el Señor. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Ahí en el caso de David, porque David fue ungido por el Señor. Y nosotros vemos que, nosotros vemos muchos salmos, hermanos. Nosotros vemos cantidades de salmos donde David adora al Señor. No solamente, hermano, como el dulce cantor de Israel, ¿sí? No solamente como ese dulce cantor de Israel que desde los rebaños, desde las manadas fue tomado, desde atrás de las ovejas fue tomado, y que él tocaba el arpa, tocaba los instrumentos, ¿sí? No solamente en eso, sino que en él también había cántico nuevo, ¿sí? En él había el cántico, y todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Estos cánticos fueron los que fueron colocados, hermanos, y ministraban estos cánticos en la puerta del tabernáculo, ¿sí? Los cantores, y él manifestaba todo lo que era la música, y por eso se habla del dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel. Y el Señor, el rey David lo pudo manifestar en todos sus salmos, y manifestar la adoración aún con su vida, hermanos, porque esta es la parte más importante, ¿sí? Podemos tener voces muy preciosas, muy lindas, pero llevar una vida desordenada. Podemos tocar el instrumento que sea más difícil de tocar, ¿sí? Pero llevar una vida desordenada. Entonces el Señor nos habla de llevar una vida en santidad, ¿sí? En Romanos capítulo 12, el versículo 1, nos habla eso precisamente, de que nosotros nos presentemos como unos sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Dice, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pues ese es el servicio con entendimiento que lo hacen. Hay otras versiones que lo dicen mucho mejor, pero si nosotros vemos en el Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Yahvé con alegría, óigalo bien, con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecidle su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y mire cómo lo dice, hermanos, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hasta ahí podía llegar, ¿sí?, el pueblo de Dios, entrar por las puertas del templo, del tabernáculo, y hasta el atrio, donde hacían los sacrificios, donde se hacía el sacrificio del cordero, y donde los sacerdotes se lavaban. Pero déjeme decirle, hermano, que nosotros ahora
por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no solamente podemos seguir avanzando hacia el lugar santo en la casita de oro, ¿sí?, cubierta con pieles, ¿sí?, sino que también podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y que nuestra vida, lo hablábamos anteriormente, que nuestra vida debía de estar girando, viviendo dentro, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Es un varón que es un adorador, y no es un adorador solamente, óigalo bien, no solamente con su vida, con sus cánticos, sino que es un adorador entregado con todo su ser. Y nosotros lo vemos cuando lleva el arca, como él danza para el Señor, como él con todas sus fuerzas, y aún Mical en su corazón lo rechazó. Y esta mujer nunca tuvo hijos de David, fue estéril. Entonces podemos ver cómo el Señor, hermanos, nos enseña a ser agradecidos con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y podemos ver el Salmo 96 también, dice: cantad a Yahvé cántico nuevo. O sea, por ejemplo, en este Salmo, en el 31, ¿sí?, en el versículo 14 dice: mas yo en ti confío, oh Yahvé, ¿sí? Dice, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Entonces nosotros podríamos alabarlo. Dice: mas yo en ti confío, Yahvé. Digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, Yahvé. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Pero déjeme decirle cómo sería todo este salmo cantado. Yo le he cantado solamente 2 versículos. O sea, y es precioso todo lo que era la adoración. O sea, pero no solamente era el cantar, sino una vida entregada a Él. O sea, un varón conforme al corazón de Dios. Entonces podemos mirar en este Salmo 96, hermanos, cómo David dice: cantad a Yahvé un cántico nuevo. O sea, yo puedo cantar la palabra de Dios, pero también de mi interior salga un cántico nuevo. Que el Señor mismo ponga cántico nuevo en mi vida. Y yo puedo aún cantar la palabra de Dios y cantar todo lo que Él hace por mí. Cantad a Yahvé toda la tierra. Cantad a Yahvé, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Yahvé, oh familias de los pueblos. Dad a Yahvé la gloria y el poder. Dad a Yahvé la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Esto es el dulce cantor de Israel, y lo manifestó con danzas, con adoración, con cánticos, con música, con todo su ser, hermano. Cuando el Señor nos da ese mandamiento de amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, pues ese es un corazón conforme al del Señor. David tenía pasión para entregar a Dios el más alto honor. Y aquí lo vemos en su adoración, en todo lo que él componía, toda la
la alabanza, la letra, la música, todo, hermano, ¿sí? Y podíamos ver entonces cómo él le entregaba el más alto honor a nuestro buen Dios. Y a mí me parece muy precioso, hermano, lo que es la oración, ¿sí? Y David adoraba, hermano, y David oraba también al Señor y le hablaba y de las situaciones de angustia en que él se podía encontrar, hermano. David, él le hablaba al Señor y le decía, dice aquí, tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos, dad a Yahvé la gloria y el poder. Dad a Yahvé gloria debida a su nombre, adorad a Yahvé en la hermosura de su santidad. Mire cómo él manifiesta su adoración, ¿sí? Él hace esa obra, ¿sí? Y él en ningún momento le faltó, ¿sí?, la adoración, sino que siempre él hacía esa parte de lo adorarlo y de exaltar su santo nombre. Voz de Yahvé sobre las aguas. Y aquí es donde podemos ver que David también conocía al Señor, ¿sí? Él llegó en esa adoración de conocer al Señor. ¿Por qué? Dice, voz de Yahvé sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Yahvé sobre las muchas aguas, voz de Yahvé con potencia, voz de Yahvé con gloria, voz de Yahvé que quebranta los cedros, que quebrantó Yahvé los cedros del Líbano, hizo saltar como becerro al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Hermano, esto es voz de Yahvé que derrama llamas de fuego. Voz de Yahvé que hace temblar el desierto, hace temblar Yahvé el desierto santo. Voz de Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Yahvé presidió en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Yahvé dará poder a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. Precioso este Salmo 29, hermano, pero es el conocerlo a Él, el conocerlo y manifestarlo, el conocerlo y tributarlo, el conocerlo y dar ese cántico nuevo, ¿sí? David tenía un corazón de siervo, como lo decíamos anteriormente, hermano, porque David en ningún momento, hermano, él se manifestó en su vida de que aun cuando David lo perseguía, hermano, cuando Saúl lo perseguía, David siempre, él quiso no matarlo. Él dijo no. David en primera de Samuel capítulo 26 versículo 7 dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido dormido en el campamento, y su lanza clavada en la tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y será inocente? David dijo además, vive Yahvé, si Yahvé no lo hiriere en su día, llegará para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Profético, ¿sí? Dice, guárdame Yahvé de extender mi mano contra el ungido de Yahvé, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces, hermano, esto es precioso porque
David después le habla a Saúl y le dice, tuve forma, y dice, mi Señor, todavía le dice David, y dice, mi Señor te puso en mis manos, pero he guardado porque no he de tomar la vida del rey, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 16, dice, esto has hecho, no está bien, vive Yahvé, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Yahvé. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija del agua que estaba en su cabecera. Le está diciendo a su ejército, a sus valientes que guardaban la vida de Saúl. Y dice 17, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es Señor, mi rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué me persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi Señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Yahvé te incitare contra mí, aceptaré la ofrenda. Mas si fueren los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Yahvé, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahvé, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Esto es muy tremendo, hermano. Pero aquí podemos ver un corazón de un siervo. Aquí podemos ver cómo David tenía ese corazón de siervo y tenía ese temor de Dios y de tocar a un ungido de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, que un varón conforme al corazón de Dios conoce a los ungidos de Dios y los respeta. Y no se atreve a proferir cosa alguna contra los ungidos de Dios. Nos dice la palabra de Dios también allí en 1 Samuel capítulo 13. Nos habla de David, que tenía una obediencia total, ¿sí?, al Señor, y por eso es que le dice, yo me suscitaré, o sea, yo me buscaré un varón, ¿sí?, conforme a mi corazón. Dice aquí, cuando el Señor le llama, le dice, me ha designado para un príncipe sobre su pueblo, ¿sí?, un varón conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea el rey. Entonces, ahí en Hechos de los Apóstoles, nosotros habíamos mirado, hermanos, y igual también en 1 Samuel 13, nos dice en el versículo 14, dice, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y como lo leíamos anteriormente en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, el versículo 21 dice, luego que hicieron el cambio de reinado, dice, y ha quitado este varón, le ha levantado por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces era, o sea, un hombre conforme al corazón del Señor hace todo lo que el Señor quiere. No solamente digo que un hombre, sino que también una mujer, hermano. O sea, siervos conforme al corazón de Dios, siervas conforme al corazón de Dios. Y es importante que entonces nosotros entendamos que debemos de caminar en lo que el Señor quiere. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Y ese hacer todo lo que el Señor quiere tiene que ver con el beneficio también para nosotros. Porque
el Señor quería que David pasara por esa prensa del olivo, así como la pasó el Señor. David era necesario que pasara por esa prensa de olivo y para que se fuera esa lámpara de Israel, para que fuera el dulce cantor de Israel y como fuera la plantilla para todos los demás reyes, ¿sí? Porque siempre cada rey lo comparaban con David, no lo comparaban con Saúl. Saúl fue un rey que pidió Israel, o sea que David era un hombre conforme a la voluntad de Israel, pero David era un rey conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué diferencia! Y David entonces fue la plantilla para que los demás reyes, y dice en Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, en Crónicas, en Reyes nos dice, y fue conforme al reinado de su padre David. Otros dicen, y no hizo conforme al reinado de David. Entonces él es como esa plantilla. David tenía ese corazón, como les digo, era un corazón con un temor al Señor. Y dice aquí la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 24, el versículo 3, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró para cubrir sus pies Saúl, o sea, tenía que hacer sus necesidades y las hace en una cueva. Y David estaba allí con todos los demás hombres, sí, en el rincón de la cueva, y le dijeron, este es el momento en que te ha entregado Dios, sí, Yahvé, nuestro Dios, te ha entregado a Saúl. Y David calladamente cortó la orilla de su manto, o sea, la del rey, óigalo bien. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los hombres, Yahvé me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahvé. Esto es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con temor de Dios. Y nosotros muchas veces nos colocan el tema de cierto siervo de Dios y hablamos muchas cosas de ese siervo de Dios, y así sean verdad, hermano, así sean verdad, pero no es conveniente. No es conveniente porque el Señor es el que hace el juicio, el Señor es el que hace todas las cosas, ¿sí? Me di cuenta de una forma determinada. Por ejemplo, yo estaba viendo un maestro de la palabra y yo vi cómo este maestro de la palabra, y él es muy reconocido, hasta había comprado un libro de él, y cuando me puse a oír una prédica de él, miraba que él no, o sea, era un hombre que los dones del Señor, los dones del Espíritu Santo, él para nada con los dones del Espíritu Santo. Y yo dije, tan tremendo. Y entonces cuando yo me puse a mirar el libro, él se puso a hablar de uno y de otro, cantidades de personas que se mueven por los dones del Espíritu Santo. Y yo dije, tan tremendo esto. Pero importante, hermano, que uno ya conoce sobre estas cosas, pero uno no debe de estar pregonando estas cosas, ¿sí? Entonces David era un hombre que tenía el temor de Dios, ¿sí? David honró y respetó, ¿sí?, el pacto con el Señor, y lo habíamos mirado anteriormente, ahí en 2 Samuel capítulo 23, nos dice que en el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga
Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Esto es muy tremendo, hermano, porque, o sea, David, él cayó con Betsabé, pero eso no fue guardado, sino que fue expuesto, ¿sí? Para que se pudiese entender que un varón conforme al corazón de Dios, donde ya había pasado por pruebas, donde había pasado por el fuego, donde su fe permanecía firme, y la debilidad que puede tener un hombre, ¿sí? Si no se fortalece en el Señor, si no mantiene allí. Y sabe una cosa, mis hermanos, era el tiempo de la guerra, dice la palabra de Dios, y de que los reyes salieran a la guerra. Y David se quedó en el palacio. Entonces ahí vemos que no empezó a abrir puertas solamente fue porque cayó ahí con Betsabé, porque la vio así y la mandó a llamar. No, él empezó desde que era el tiempo, ¿sí?, de que los reyes fueran a la guerra, y él se quedó en el palacio. Y entonces vino otra situación más fuerte. Entonces es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros abrimos puertas, también asimismo el enemigo puede incitarnos al pecado. Pero él mismo en el Salmo 51, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Publicará. Entonces, mis hermanos, es precioso todo lo que el rey David habla en su arrepentimiento y todo lo que él declara acerca de lo que había pasado con él. Pero importante, hermano, que David también tenía un espíritu guerrero. Tanto así que el Señor le dijo a él que él no le edificaría casa porque sus manos estaban con sangre, ¿sí? Y podemos ver que él había recogido todo para hacer el templo. Hizo el plano del templo, que ahorita se llama el templo de Salomón. Se llamaba así de esa forma. Pero él fue un guerrero también. Y un guerrero guiado por el Espíritu Santo de Dios, o guiado por el efod, ¿sí? Y así nosotros también debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en la guerra. Y déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros tenemos unas jerarquías. Cada vez que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos teniendo una jerarquía en la guerra, ¿sí? En el ámbito espiritual. Y es bueno que nosotros lo conozcamos, esas jerarquías, así como, por ejemplo, el joven Samuel, su madre, cada vez
que iba al templo, cada año que iba al templo, le traía una túnica nueva. ¿Por qué? Porque él iba creciendo, ¿sí? Asimismo, el Señor crecía en estatura, crecía en sabiduría, y asimismo, entonces es importante que nosotros podamos entender que nosotros también vamos creciendo en sabiduría, vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, pero también debemos entender que también debemos de crecer en la batalla, en la guianza con el Señor, en la autoridad que el Señor nos da. Por ejemplo, si nosotros vemos, el Señor tiene que llamarle la atención a Moisés. Dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Sí? Porque estaba parado junto al mar y como decir, ¿y aquí para dónde vamos? ¿Sí? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Levanta la vara, ¿sí? O sea, levanta la autoridad. Y es importante que nosotros podamos entender, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, pero también nos dan, ¿sí?, autoridad. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, nos dan poder, ¿sí? Entonces dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, un poder de testificar y un poder, una autoridad sobre espíritus inmundos y demonios. Entonces, hermano, lo invito a que usted no dé golpes al aire, echando fuera demonios donde no existe ese tipo de demonios, sino otros. Y como usted los llama por nombres, y tampoco vamos a llamarlos todos los demonios por todos los nombres para echarlos fuera. Es mejor ser guiado por el Espíritu Santo, así como David fue guiado. Sí, podemos ver cómo David, ¿sí?, él le hace frente al gigante. ¿Sí? Él cuando estaba joven le hizo frente a un gigante llamado Goliat, le cortó su cabeza, tenía las piedras, las 5 piedras, ¿sí?, los 5 ministerios, pero igual aquí dice en 2 de Samuel capítulo 21, el versículo 15 nos dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Isbet-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El rey David, una lámpara para Israel. Es precioso cómo el Señor nos muestra los tiempos para salir a la batalla, los tiempos de dejar la batalla y que otros también sigan ese mismo legado que dejamos. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Rey, quieres que seamos, Señor, conforme a tu corazón. Y gracias, Señor, porque nos dejas, Señor, la vida del rey David, un varón conforme a tu corazón. Obviamente tenemos igualmente la vida del Señor Jesús. Gracias, Rey, porque ambos, Señor, trazaron el camino y tú, Señor Jesús, de la descendencia, Señor, de David, Rey. Señor, gracias,
porque tú trazaste el camino al Padre. Este varón nos enseña, David nos enseña a tener un corazón conforme al de nuestro Padre. Pero tú, Señor, trazaste el camino hacia el Padre. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.